Hola, ¿qué tal? Sean de nuevo bienvenidos aquí con su servidor José Alberto Córdoba Alchán en un nuevo tema que esta vez nos va a tocar hablar de la Declaración Unilateral de la Voluntad. En temas anteriores ya habíamos hablado de este tema, para ser exactos en la primera exposición. En la primera exposición que hablamos sobre las fuentes de las obligaciones. En esta ocasión lo vamos a hablar un poco más extenso, un poco más sin minimizar, sino un poquito más extenso, ya que esta va a tener algunos tipos y algunas clasificaciones que es importante mencionar, ya que forman parte del aprendizaje total de un estudiante de Derecho. Ok, para empezar vamos a definir qué es la Declaración Unilateral de la Voluntad. Volvemos a ver que este va a ser el vínculo jurídico de dos personas y en este apartado será con un beneficiario o un terciario. Lo vamos a ver en una de las partes de las clasificaciones. Entendemos que la intención de este vínculo es pagar una deuda. Es aquel donde vamos a hablar de que se va a realizar una acción jurídica en la cual el deudor sería, en esta ocasión sería el permitente, en el cual va a aceptar, va a realizar, va a pagar dicha deuda, en el cual vamos a tener la declaración de su parte de la intención de volverse deudor. ¿A qué me refiero con esto? Que esta vez no va a ser tanto exigible por el acreedor, sino será de voluntad propia por el deudor diciendo que quiere pagar o quiere dar un cierto trato. ¿Cuáles son sus características? Hay que entender que las características van a formar parte de la estructura del concepto. ¿Por qué comento esto? Ya que la primera característica que tiene esta declaración es que va a ser parte de una creación de una fuente de obligación. Si no nos acordamos bien que es una fuente de obligación, es aquella que crea obligaciones. Por lo tanto, la declaración esta va a crear obligaciones para el deudor y beneficios para el acreedor. Más adelante vamos a comprender que esto va a trastornar. ¿Por qué? Porque no exactamente esta misma estructura se va a mantener todo el tiempo, ya que debido a las especificaciones que siguen a continuación, vamos a tener una nueva estructura. Vamos a tener a un nuevo sujeto que va a familiarizarse con un crédito. Ok. Los tipos. En los tipos vamos a tener que existe la estipulación a favor de terceros, en la cual aquí vamos a ver lo que les comentaba tanto. La aparición de un tercero. ¿Qué va a ser este tercero? Va a ser una persona que va a dar crédito. En realidad, aquí vamos a tener que el acreedor no va a tener ya no va a recibir el beneficio, sino más bien sí, va a seguir siendo el que va a exigir el pago. Pero ahora va a haber el terciario y el beneficiario, que este va a ser el que va a recibir el objeto, el beneficio. Por eso se le denomina beneficiario. Y en este caso el permitente, que va a ser el deudor, va a pagarle a él con la condición de que el terciario sería el que haría o el que determinaría aceptando el contrato. Ya se podría decir que se está celebrando. Si él no acepta, no se puede, ni puede el acreedor exigir hasta que él haya aceptado el contrato. Contamos que con esta regla ya podemos definir que la estipulación a favor de un tercero, el tercero va a tener el control, va a tener más en control sobre estas situaciones, no va a ser tan ambiguo como antes, que teníamos que el acreedor era en realidad el que podía exigir y recibía el beneficio. En este caso ya tenemos a tres personas
en un mismo contexto de un vínculo jurídico. Pasamos a la siguiente clasificación, que sería ofertas al público. Esta va a tratar de ofrecer libremente a cualquier persona objetos con un precio fijado y obligar al dueño que respete dicho precio. Esto es sencillo de comprender, creo que no hay realmente como que una ambigüedad, no una parte donde nos pongamos a pensar de que no se entiende, pero lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. Digamos que yo le quiero vender a mi hermano un reloj. Yo pongo que el reloj va a estar a 100 pesos. Lo que va a pasar es que si yo no puedo cambiar el precio sugerido que yo le di. Por lo tanto, aquí menciona que se tiene que obligar al dueño, o sea yo, a que se respete el precio que le había dicho al principio. Por lo tanto, no puedo cambiar y no puedo alterar ese producto ni el precio que comente. Este es el tema, esta es la oferta de venta, en la cual vamos a tener que mantener ese dicho precio. El siguiente concepto va a ser documentos civiles pagaderos al portador a la orden. Esta va a ser de carácter de declaración unilateral, obviamente, pero en esta vamos a enfocarnos en que el deudor se le va a obligar a dar documentos pagaderos dirigidos al portador. ¿A qué se refiere este tema? ¿Qué características va a tener este contrato? Vamos a tener que el documento va a entrar como un endoso, en formato de un crédito. ¿Y a qué se refiere un endoso y un crédito? Yo te voy a dar esto, por decirlo así, yo te voy a dar tal objeto como crédito de mi constancia de que voy a pagar. A veces funciona como constancia, otras ocasiones podría funcionar como pago directo, lo que conocemos como un aval a veces. Este tipo de documentos se van a celebrar de manera independiente. ¿A qué me refiero con esto? De que no podrá recibir excepciones personales, sino que todo tendrá que ir conforme a la ley. No podremos modificar ni extinguir características del contrato, no, sino que simplemente tendrá que seguir la formalidad que ya está establecida. El siguiente vamos a tener el poder. Creo que este es de los temas que más realmente cuesta encontrar por los libros de texto, ya que no te lo explica de manera explícita, pero lo entiendes a la primera entendiendo concepto. ¿Cuál es el concepto del poder? En esta nos vamos a enfocar que hay que aclarar un documento que va a dar el poder legal a otro sujeto para que represente vamos a ponerlo a la persona A. La persona B va a poder representar a esta persona A, por lo que esta persona tendrá el poder jurídico para tomar decisiones en nombre de persona A. Creo que esta clasificación es de los más sencillos de entender, ya que hablamos de a lo que muchos llaman o denominan, que no debería ser correcto la denominación, pero también se le puede llamar así, carta poder. Vamos a tener que será un método de declaración individual, porque esta van a ser del personaje A, y va a ser en cierto punto beneficiario de la persona B. Pero si a la persona B esto le causa algún daño o algún prejuicio o le afecta, prácticamente él no podrá tomar el cargo que se le está otorgando. Hay que entender, y lo vi yo en el particular porque luego se tiende a confundir. Hay tres conceptos que se parecen mucho pero no son iguales, ya que
su proceso y su funcionamiento en el derecho no son para nada iguales, son distintos a su manera, en los cuales vamos a tener que los conceptos que se pueden confundir son el mandato y la representación. Que sí, yo comenté que es una representación de la persona A de la persona B, pero no son iguales, no funcionan de la misma manera, no van a tener la misma validez jurídica en el derecho. Cada uno funciona de manera independiente y funciona de manera distinta. Para concluir, ¿qué nos deja este tema? Este tema en realidad vamos a ver que es un tema que posiblemente sea corto. Realmente yo lo sentí un poco corto, debido a que no es un tema tan gigantesco, ya que es una clasificación de una fuente de obligación. Pero es importante comprenderla, ya que muchas veces podemos confundir algunos detalles. Podemos confundir y a veces es necesario esclarecerlos para comprender más a detalle un tema principal. Porque si yo me equivoco en este tema, que es una rama, podría volver errónea hasta el punto principal. Entonces, comprender hasta los detalles más mínimos es esencial para el derecho y para nuestra vida como estudiantes. Sin nada más que agregar, agradezco mucho su atención y su tiempo por ver este video y les mando un saludo a todos y que tengan bonito día. Gracias.